Buenas noches para todos, gracias por acompañarnos en la noche de hoy, una jornada de docente en un horario diferente al acostumbrado, siempre nos conectamos los días miércoles. Bueno, queremos antes de que finalice el mes de octubre ofrecerles esta docencia que creemos que es importante para todos los miembros y médicos y el resto de los profesionales de la salud que están vinculados al cáncer de mama. Hoy tenemos como facilitadores a la doctora Bleisa Atmadé, miembro de la Junta Directiva del SPOC, ginecóloga oncóloga del Instituto Oncológico Nacional, y al doctor Roberto García, cirujano oncólogo, también del Instituto Oncológico Nacional y de Panamá Cancer Clinic. Gracias a ambos por acompañarnos hoy. Sin más, quiero cederle la palabra a la doctora Atmadé para la primera parte de nuestro tema, detección, cáncer de mama, detección oportuna en el primer nivel de atención. Entonces, cuando quiera. Gracias. ¿Se ve mi diapositiva? Perfecto. Entonces, bueno, hoy tenemos el placer de conversar acerca de cuáles serían aquellas pautas o aquellas medidas que podemos tener como medidas preventivas y cómo detectar oportunamente el cáncer de mama desde nuestros consultorios. Algo de epidemiología. De epidemiología mundial, pues el cáncer de mama ocupa el segundo lugar en cuanto a estadísticas. Seguido el primer lugar es el cáncer de pulmón. Les muestro aquí estadísticas de la incidencia de Panamá. Si vemos aquí la gráfica en celeste o la curva en celeste, muestra la incidencia del cáncer de mama en la mujer. El segundo cáncer es el cáncer de cuello del útero, que podemos verlo en la línea amarilla. Entonces realmente sabemos que es una patología que influye o afecta directamente a los pacientes, siendo la primera causa de cáncer en nuestro país para las mujeres. En cuanto a la mortalidad, pues vemos que el tumor es un tumor que puede tener un porcentaje de mortalidad bastante alto, 14.4 por 100.000 habitantes, lo cual es un número bastante significativo, y que obviamente su incidencia por edad va a estar concentrada en un grupo etario generalmente entre los 55 y los 64 años. Ojo en este grupo etario porque es donde debemos reforzar las medidas preventivas. La probabilidad de tener cáncer de mama en toda nuestra vida como mujeres, si vemos todo, aquí en esta gráfica vemos que mientras más joven soy, pues menor es mi riesgo, mi probabilidad de tener un cáncer de mama. Pero a medida que me acerco a los 50 o los 60 años, mi probabilidad es mayor. Y el riesgo en toda la vida de una mujer es que una de cada 8 mujeres puede verse afectada por esta terrible enfermedad. Algo para el repaso de la anatomía de la glándula mamaria para recordar, pues que tenemos los ductos de la glándula mamaria y tenemos también los lobulillos. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque adicional tenemos dos grupos histológicos que serían los más frecuentes, pues los tumores más frecuentes, que es el carcinoma ductal de la mama, y tenemos el carcinoma lobulillar de la mama. Y aquí les muestro el drenaje linfático. Y el drenaje linfático, más allá de verse bonita la gráfica, tiene que ver también con hacia dónde migran esas células tumorales del primer relevo ganglionar. Y esto es importante a la hora de examinar a nuestros pacientes. O sea, que no solamente concentrarnos en la glándula mamaria, sino que también debemos revisar, inspeccionar, palpar la región supraclavicular, la región axilar, porque son sitios en donde podemos encontrar nódulos linfáticos afectados. Bien, como les mencionaba, los cánceres más frecuentes dentro de la clasificación histológica está el carcinoma ductal, que compone el 85% de los casos, y el carcinoma lobulillar, el 5 a 10% de los casos. Existen otros tipos de carcinomas de la mama, pero son mucho menos frecuentes. Vamos a tocar ahora un tema muy interesante, que son los factores de riesgo que podemos encontrar en una paciente. Y esto nos va a ayudar a orientar aquellas medidas preventivas, que no solamente tienen que ver con los estudios de imágenes. Sabemos que tenemos factores de riesgo que pueden ser modificables y otros no tan modificables. Aquí en esta tabla les muestro cuáles serían los riesgos quizás más elevados o mayor probabilidad de tener un riesgo. Por ejemplo, aquellas pacientes que tienen mutaciones en BRCA, aquellas pacientes que han tenido un antecedente de carcinoma lobulillar in situ, las pacientes que se encuentran con hiperplasia con atipia, o pacientes que han tenido radiación
a la caja torácica antes de los 40 años, como pueden ser los casos de los linfomas. Tenemos un grupo de riesgo intermedio, como serían aquellas pacientes que tienen su primer parto después de los 35 años, aquellas pacientes que tienen enfermedades proliferativas de la mama, o que encontramos densidades de la mama en la mamografía persistentemente. Tenemos también riesgos que son menores, pero que hay que tomar en cuenta, como es la menarca temprana, la menopausia tardía, y esto tiene que ver con el tiempo y el periodo de exposición a los estrógenos, el hecho de no tener hijos, la nulliparidad, el uso de terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, la ingesta de alcohol y sobre todo la obesidad posmenopáusica se ven relacionados con la aparición de un cáncer de mama. Entonces, englobando todos estos factores, podemos dividirlos en los genéticos, los factores de riesgo no modificables y los factores de riesgo modificables. Y dentro de los factores de riesgo genéticos, pues existen múltiples mutaciones, les menciono las más comunes, quizás las más conocidas, que son el BRCA1 y el BRCA2, pero existen más de 26 genes asociados a la producción o a la generación de un cáncer de mama. Es importante que a través, o se ha conocido más acerca del cáncer de mama hereditario a través de, pues, de la campaña que se creó con el efecto de Angelina Jolie. Ella es portadora de una mutación y pues fue muy mediática en su momento acerca de la mastectomía profiláctica porque era portadora de una mutación y adicionalmente pues tenía una historia familiar bastante fuerte. Recordar que el riesgo es 1.5 veces mayor en mujeres con madre, hermana, o hijos con cáncer de mama antes de los 50 años. La edad de aparición de este cáncer, pues nos va a decir, es importante preguntarles en la consulta si esa aparición de ese cáncer fue antes de los 50 años o después de los 50 años, porque antes de los 50 años, pues existe una probabilidad de que sea relacionado a la genética. Recordar que los casos familiares no ocupan más del 5 al 10% del total de cánceres de mama. Dentro de los factores de riesgo no modificables, por lo cual no podemos intervenir, pero que sí debemos mencionarles al paciente o tomarlo en cuenta es, como les mencionaba, el que aparezca la menstruación o menarca tempranamente, o que nos llegue la menopausia muy tardíamente, porque está relacionado a la exposición de estrógenos de mucho tiempo de estar expuesto a las hormonas, y tener una menopausia más allá de los 55 años trae un riesgo mayor que si la menopausia te llegara a los 47 o a los 48 años. La edad del primer embarazo también es un factor de riesgo a tomar en cuenta. Se han visto en algunos estudios epidemiológicos que aquellas pacientes que tienen su primer hijo después de los 30 o 35 años tienen mayor riesgo que aquellas que los tienen en la década de los 20. Las nulíparas tienen un riesgo aumentado. El riesgo es más alto, como les mencionaba, si tenemos nuestro primer embarazo después de los 35 años. Y un factor protector sería tener el segundo hijo a una edad más joven. Existen factores de riesgo que son modificables y aquí entra un valor importante para el círculo médico, el grupo médico, porque es donde podemos hacer énfasis en cuestiones o en estilos de vida que podemos modificar. Ejemplo, en la dieta, se ha visto en los estudios nutricionales que el riesgo está más aumentado en aquellas pacientes que consumen carnes rojas y consumen grasas. La obesidad duplica el riesgo, sobre todo si es una obesidad en la menopausia. Y el consumir alcohol de 2 a 5 tragos por día aumenta el riesgo de cáncer de mama. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un forest plot en donde vemos que aquella paciente que tiene un síndrome metabólico pues tiene un riesgo mayor de padecer de cáncer de mama. Lo mismo lo vamos a ver con el consumo de carnes rojas. El riesgo va a ser mayor en las pacientes. La grasa también sigue siendo un factor de riesgo, así que debemos asesorar a nuestros pacientes en cuanto a su instrucción de cómo alimentarse bien, no simplemente por la estética, sino porque existen enfermedades como el cáncer de mama que puede ser un riesgo. Lo mismo el consumo de frutas, en este caso, si vemos en el forest plot, es un factor, en este caso, protector, a diferencia de los otros, y lo mismo, por ejemplo, consumir vegetales, también es un factor protector en contra del cáncer de mama. Conclusión, tener una alimentación balanceada, evitando las grasas malas, mejorando el consumo de grasas buenas, pues va hacia orientado
a disminuir tanto los síndromes metabólicos, la obesidad y también disminuir el riesgo del cáncer. No solamente el cáncer de mama, tenemos cáncer de útero que también está asociado a la obesidad, cáncer de riñón, existen muchas enfermedades, más allá de lo que son las tumorales, los síndromes metabólicos, la hipertensión, la diabetes gestacional, que podemos prevenir con una charla instruccional de una buena alimentación. Sabemos que instruir al paciente que al realizar 30 minutos de actividad física 3 a 5 veces por semana va a ser un factor protector y que la paciente que se mantiene obesa luego de un diagnóstico de cáncer de mama aumenta el riesgo de recurrencia si insiste en unas dietas altas en grasa versus aquellos pacientes que tienen dietas bajas en grasa. El alcohol, como les había mencionado, pues sigue siendo un factor de riesgo para la aparición de un cáncer de mama, sobre todo si se consumen de 3 a 5 tragos por día. Resumiendo, pues debemos informarle a nuestros pacientes que deben disminuir el consumo de carnes rojas a una vez por semana, enfatizar el consumo de carnes más blancas, tratar de consumir más frutas y más verduras y menos alimentos industrializados o con contenido de sustancias químicas, aumentar la cantidad de actividad física, se prefiere que sean 150 minutos a la semana, lo cual se traduce más o menos, podemos dividirlo en 3 a 5 veces por semana y una actividad más o menos que puede ser una caminata de 30 minutos. Y disminuir el consumo de alcohol y tabaco. En cuanto a la terapia de reemplazo hormonal, un tema muy importante pues para lo que vemos ginecología, es importante asesorar a nuestros pacientes, que pues se han discutido en múltiples estudios cuáles son los beneficios y los riesgos de la terapia de reemplazo hormonal. Y yo creo que la mejor conclusión es que si vamos a utilizar la terapia de reemplazo hormonal es cuál es el objetivo del uso de este medicamento, y generalmente es para mejorar síntomas del climaterio que la paciente no puede tolerar, por ejemplo, que si tiene la resequedad vaginal, o si tiene cambios en el estado de ánimo, o si tiene los bochornos, o si tiene inestabilidad hemodinámica. Y este tipo de intervención terapéutica la vamos a usar por un tiempo limitado hasta que pasen los síntomas. ¿Se puede prevenir el cáncer? Pues sí se puede prevenir. Existen factores de riesgo, como les he mencionado, que son totalmente modificables y que debemos instruir al paciente. Realmente cuando el paciente llega al consultorio, no solamente la intervención de examinarlo, de decirle este estudio o tómate este medicamento, sino todas las intervenciones que podemos hacer pues, en la parte de nutrición, actividad física, consumo de alcohol, discutir en el caso de las mujeres, pues la terapia de reemplazo hormonal, poner en una balanza la necesidad de medicamentos versus los riesgos de la aparición de un cáncer de mama. Y obviamente en pacientes que tengan mutaciones BRCA1, BRCA2, pues la cirugía profiláctica. Existen otros factores que quizás han mencionado que se han asociado a la aparición del cáncer de mama que podríamos ponerlos o englobarlos como mitos, como el uso de brasier con varillas, como el uso de desodorantes, pacientes que han tenido abortos o pacientes que utilizan prótesis o que se ponen en prótesis, pues todo esto hasta ahora no se ha podido hacer una asociación causal para el cáncer de mama, así que continúa siendo un mito. ¿Se puede detectar el cáncer de mama? Pues debemos estar muy atentos a los signos y a los síntomas. Preguntarle a la paciente si se siente una masa, dónde se localiza esa masa, cuál es la consistencia de la masa, si es poco móvil, está fija, si tiene dolor en la palpación, si adicional a eso tiene secreción por el pezón, esa secreción sea de color rojiza o hemática, si tiene retracción, hundimiento o desviación del pezón. Todas estas características debemos evaluarlas en el examen clínico y también escucharlo de nuestros pacientes. Visualizar pues, todo el aspecto de la mama, y no solamente la mama, sino también la axila. Y básicamente les voy a tocar dos temas que serían el autoexamen de mama y la exploración de la mama por el personal de salud. ¿Okay? ¿Cómo debe realizarse y cuál sería el impacto real de estas dos estrategias? Ya en la siguiente intervención pues, se va a tocar acerca de los estudios de imagen, la mamografía, el ultrasonido de mama complementario, o si existen algunas novedades tecnológicas en cuanto a los estudios de imagen. Para resumir, todas las mujeres arriba de 40 años deben hacerse mamografía cada año. Varía esto de latitud, existen ciertas recomendaciones por algunos grupos en donde se recomienda que se empiece a los 50 años, otros grupos lo recomiendan a los 40 años, cada 2 años. Realmente debemos revisar las guías nacionales de cuál es nuestra recomendación.
Y obviamente existen otras tecnologías que también se le pueden ofrecer al paciente. Recordar que en el grupo etario entre los 20 y los 39 años, hacer examen clínico de las pacientes por lo menos una vez al año cuando acudan a la visita ginecológica. Y es importante que el autoexamen de mamas, como vamos a ver más adelante, básicamente es para que la paciente entre en contacto con el examen y saber lo que es lo normal en su patología, en su anatomía. Bien. Aquí les menciono que el autoexamen de mama en algunos reportes ha sido descubierto, que los tumores de mama han sido descubiertos por los pacientes o por sus parejas en el 65% de los casos, y que en el restante, el 35% son descubiertos por estudios de imagen. Esto nos va a ayudar a diagnosticar más tempranamente los cánceres de mama. Sin embargo, esto es importante hacer alguna anotación de que en los estudios de casos y controles se encontraba una evidencia a favor de hacer el autoexamen de mama porque mejoraba la supervivencia. Sin embargo, cuando se valoraba cuál era el beneficio real de esta intervención en estudios aleatorizados, tenemos dos grupos grandes de estudios, uno que se realizó en Moscú, en donde se incluyeron casi 123.748 pacientes, y llamó la atención en este primer estudio que se realizaron mayores intervenciones diagnósticas, biopsias en estos grupos, y no se disminuía la mortalidad. Se reprodujo, pues, este estudio en Shanghái, en donde tampoco se encontró diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad, y se diagnosticaron y se realizaron más biopsias de lesiones benignas en el grupo donde se realizaba autoexamen. Entonces, a partir de estos dos grandes estudios, hay muchas sociedades que no recomiendan el autoexamen de la mama. Sin embargo, se concluye por las sociedades de cáncer de que el autoexamen debe realizarse y debe instruirse a la paciente de cómo hacerse para conocer su anatomía normal. Sin embargo, se le debe insistir a la paciente que el autoexamen de mama no suplanta el examen clínico por el médico y mucho menos suplanta la necesidad de realizarse una mamografía al menos una vez al año si estás en el grupo de riesgo, en el grupo etario donde debes realizarte tu prueba de cribado. Y esto es importante, muy importante dejarlo claro. El autoexamen de la mama es básicamente para que uno conozca su anatomía normal y en el momento de que uno reconozca que es algo que no está allí, poder acudir oportunamente con el facultativo. ¿Cómo realizar el autoexamen de mama? ¿Cómo instruir a nuestras pacientes? Pues explicarles que se debe realizar, puede ser en la ducha, puede ser en la cama, en una posición cómoda, obviamente con la piel descubierta, y que de recomendación pudiese ser entre el octavo y el 10º día después de haber pasado su regla, que deben utilizar la yema de los dedos o los golpejos de los dedos de una manera muy sencilla, por decirlo así, como simplemente como tocando la piel y que se va profundizando a la medida que se va haciendo la palpación, que se puede hacer como les muestro aquí en diferentes direcciones, tratando de ocupar toda la mama, puede ser radial, puede ser de manera circular, y que adicional deben incluir el examen de las axilas. Importante situarnos frente a un espejo y podemos hacerlo, por decirlo de una manera, con los brazos colgando como se ve en la primera imagen. Luego colocamos las manos en la cintura y presionamos un poco para esto contra el músculo pectoral y luego elevamos los brazos por encima de la cabeza. Esto nos va a ayudar a diferenciar algunas formas o si hay algunas alteraciones en el tamaño, en la desviación del pezón y obviamente hacerlo en el espejo para poder vernos nosotras mismas cómo es nuestra anatomía. Si lo vas a hacer acostado, pues obviamente como les mencionaba, con la mano contraria vas a hacer movimientos circulares o radiales en la mama y debes incluir el área de la axila y también tocar el pezón. Es importante y siempre les recalco la parte de la axila porque podemos inclusive pasar desapercibidos algún músculo, entonces esta área es importantísima y yo mencionaría también el área supraclavicular que sería por encima de nuestras clavículas, ¿verdad? Inclusive pudiésemos examinar también por esta área acá, la área cervical, donde también pudiésemos encontrar alguna adenopatía que puede ser patológica. El pezón también debemos inspeccionarlo, inclusive se debe hacer muy sutilmente la presión del pezón para ver si existe alguna secreción a través del mismo, si es retraído, si se levanta junto con la areola, o sea, ver que haya una buena movilidad del pezón.
Nosotros como médicos también tenemos la obligación de hacer el examen clínico de la mama, explicarle siempre a la paciente, independientemente del sexo del médico, que vamos a examinar, que se descubra la parte superior eh, para poder verla, siempre con respeto, examinarla con los golpejos, ¿okay? Que serían los golpejos de estos tres deditos, de una manera haciendo movimientos circulares y deslizantes, y que cuando queremos examinar tejidos más profundos debemos hacer una presión un poco más fuerte, pero sin tratar de hacer daño en la glándula mamaria. Simplemente como para concluir un poquito mi charla, aquí les pongo en este sumario que, por ejemplo, como les mencionaba, del autoexamen de mama y del examen clínico realizado por el médico. Si ustedes ven aquí, ahí hay diferentes grupos. Está el Task Force, está el Canadian Task Force, la Sociedad Americana del Cáncer, la Asociación Americana de Ginecología y Obstetras, la NCCN. Entonces, si ustedes ven aquí, la mayoría dicen que el autoexamen no se recomienda. Sin embargo, vuelvo y les repito, como les puse muy puntualmente en la diapositiva, se recomienda en el sentido de que la paciente debe conocer lo que es normal en su mama. Y en cuanto al examen clínico de la mama, se recomienda al menos una vez cada año o cada 2 años cuando la paciente vaya a su cita ginecológica anual. Y pues más adelante vamos a ir discutiendo la parte de la mamografía, pero para que lo vean aquí, que ahí existen recomendaciones de ciertos grupos en donde debemos iniciar la mamografía a partir de los 40 años. Aquí, pues las recomendaciones para los grupos de alto riesgo. Grupos de alto riesgo podemos considerar aquellas pacientes que son portadoras de mutaciones, aquellas hijas o familiares no testeadas por mutaciones, pero que ellas entran dentro de ese riesgo. ¿Y cómo deben ser esos seguimientos? Generalmente estas pacientes deben iniciar los seguimientos antes, a los 25 años, y estas pacientes pues, tienen un seguimiento un poco diferente porque no solamente la mamografía, idealmente debería ser la mamografía acompañada de una resonancia magnética. Y pues también tomar en cuenta, como les había mencionado, la radiación torácica a pacientes jóvenes que hayan recibido pues, este tipo de tratamiento por alguna neoplasia, las historias personales de cáncer, aquellas pacientes que tengan mutaciones o aquellos familiares de primer grado con mutaciones BRCA también son considerados de alto riesgo, y que la recomendación del tamizaje, como les mencionaba, debe ser la mamografía anual a partir de los 25 años junto con la resonancia magnética. Gracias por la oportunidad de conversarles acerca de los factores de riesgo y pues algunos métodos preventivos de lo que tiene que ver con el examen clínico realizado por el médico y el autoexamen. Muchas gracias, Doc. Gracias. Ahora le cedo el turno al doctor Roberto García, cirujano oncólogo del Instituto Oncológico Nacional y de Panamá Cancer Clinic. Doctor, gracias por acompañarnos en la noche de hoy. El micrófono es suyo. Buenas noches, Patricia. Buenas noches a todos. Mil gracias por la oportunidad. El tema que vamos a tocar la noche de hoy es con respecto a la interpretación radiológica y las implicaciones terapéuticas que van a tener en nuestros pacientes con cáncer de mama. Esto, como bien mencionaba hace un rato la compañera Atmadé, hablaba acerca de los métodos de tamizaje y demás. Nosotros somos la primera línea de defensa de ese paciente que llega con su estudio. Este estudio usualmente es la mamografía, algunos otros pacientes vienen con ultrasonido, muy pocos vienen con otros estudios un poquito más avanzados, pero en general la idea de esta charla es enfocarla al personal de atención primaria y la persona a la que le llega primero este paciente. Saber interpretar adecuadamente los resultados obviamente va a tener implicaciones importantes en el manejo a largo plazo de estos pacientes. Entonces, los métodos de tamizaje con los que nosotros contamos actualmente, el principal que siempre va a ser la mamografía, tenemos la tomosíntesis mamaria, que es un método que en los últimos años ha logrado, digamos, complementar al estudio de mamografía. Recordar siempre que para tener un adecuado tamizaje tiene que cumplir algunas digamos, características, entre ellas que tiene que ser un estudio barato, tiene que ser un estudio de alta sensibilidad, alta especificidad, y que sea aplicable a gran parte de nuestra población. Entonces, la mayoría de los estudios que vemos en esta diapositiva, los 3 estudios que están abajo, son estudios que de una forma u otra son un poquito más costosos que la mamografía. Una mamografía
te puede costar entre 28 o 30 dólares dependiendo del lugar donde la hagas. A diferencia de la tomosíntesis, que sí obviamente es un poquito más elevada, el ultrasonido mamario, que también es un poco costoso, digamos, desde el punto de vista de recurso humano, y la resonancia magnética. Entonces, de esta diapositiva, realmente el método que calificaría como una prueba realmente de tamizaje es la mamografía, y que es nuestra primera herramienta. En los últimos años, nuevas modalidades de mamografía, tanto digitales que han ido saliendo y ahora contrastadas, digamos que aumentan un poquito la sensibilidad de este estudio. Sin embargo, nuevamente, el método de tamizaje adecuado es la mamografía simple, que es la que nosotros estamos acostumbrados, sea digital o sencilla. Esta diapositiva la mostró la compañera previamente y nada más era para ejemplificar un poquito acerca de lo que comentaba ella, de las diferentes asociaciones, cómo recomiendan a cierta edad el inicio del tamizaje, la mayoría de ellas a partir de los 40 años, en pacientes de bajo riesgo usualmente cada 2 años, en pacientes de riesgo intermedio o averaje cada año. En sí, la recomendación inicial siempre va a ser 40 años el inicio de la mamografía. Sin embargo, vamos a tener un grupo de pacientes donde cumplen con ciertas características o red flags que podemos utilizarlos para iniciar esa prueba de mamografía a una edad más temprana. Estamos hablando de aquellos pacientes que tienen mutaciones conocidas en la familia con BRCA1, BRCA2, aquellos pacientes que tienen familiares masculinos con cáncer de mama, aquellos pacientes que tienen familiares femeninos que han iniciado la enfermedad a menos de 50 años de edad, y si hay más de 2 familiares dentro del grupo o de antecedentes heterofamiliares de este paciente, usualmente a esos pacientes se les considera entonces iniciar su tamizaje a una edad más temprana, inclusive se habla cerca de 35 años de edad. Entonces es importante tomarlo en cuenta, porque a la hora de hacer nuestra evaluación, digamos nuestra historia clínica, nuestro examen físico, debemos enfocarnos en ciertos factores de riesgo que ya lo mostró la compañera previamente, para entonces estratificar el riesgo de ese paciente y considerar qué pacientes deben o pueden hacérselo cada 2 años, cada año, o qué pacientes debemos iniciar nuestra estratificación de riesgo un poquito más temprano con el tamizaje, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la mamografía como tal. Creo que es como la parte medular de esta presentación, ya que la mamografía, como le comentaba, es la técnica de tamizaje adecuada por el costo de ella misma y la población a la que puede llegar. Entonces, la sensibilidad de la mamografía es 75% usualmente. Si le añadimos mamografía contrastada, podemos llegar hasta un 80-85% para lesiones muy, muy pequeñas. Yo digo que el mayor beneficio de la mamografía, sobre todo en las pacientes en donde encontramos un BRAF1, o sea que no hay una alteración como tal en la glándula mamaria, se considera como una glándula normal, esas pacientes usualmente tienen un tiempo de protección entre 8 a 14 meses, y por eso es que se recomienda entonces en ese grupo de pacientes la mamografía anual, porque entre esos 8 a 14 meses muy difícilmente va a aparecer una lesión que no sea, digamos, tratable antes de ese tiempo, sobre todo en las pacientes que tienen una mamografía BRAF1. Entonces la especificidad habla mucho de el valor ausente de una lesión, cómo realmente nos va a prometer que esa paciente, un valor predictivo positivo, nos va a prometer que esa paciente no tiene una enfermedad realmente en ese momento. A diferencia de la sensibilidad, que no es tan alta, y que básicamente lo que nos habla es que si encontramos una lesión, no necesariamente llega a ser una lesión maligna. Aquí realmente la importancia es cuando la paciente no tiene lesiones, con la mamografía usualmente podemos, en un 97% de los casos, asegurar que no va a ser así. Entonces, ese valor predictivo positivo en mujeres menor de 50 años, alrededor de 20%. En las mujeres ya de más edad, 50 a 69 años, puede ser de un 60 o un 80%. O sea, eso significa que la prueba es más efectiva en ese grupo de pacientes. De ahí entonces que las mamografías se han indicado usualmente a las pacientes añosas de más de 40 años. Y esto porque la población joven, recordemos que van a tener la alteración primordial, que es las mamas densas, que eso obviamente lo vamos a explicar un poquito más adelante para conversar con respecto a eso. Entonces, una de las principales potencias del estudio de la mamografía, que ha mostrado en estudios poblacionales una reducción en la mortalidad entre un 15 a un 20% de los casos. Este es un número que, cuando hablamos de población general, es un número bastante importante desde el punto de vista de beneficios. A pacientes que se hacen mamografía se mueren menos. Y hace un rato la compañera conversaba acerca del beneficio del autoexamen de mama en las pacientes versus la mamografía, que no lo suplantaría, y es cierto, no lo suplanta. Eso está demostrado ya por muchas revisiones de múltiples revistas, inclusive Cochrane, que es una revisión
de hace unos años atrás, que habla específicamente de esto. Entonces, desde ese punto de vista es cierto, no la reemplaza. Sin embargo, también nosotros debemos recordar que nosotros debemos adaptar nuestra realidad y nuestro sistema de salud, que muchas veces no es igual al de otros países que, digamos, están un poquito más avanzados. Entonces, sí es cierto que el autoexamen de mama no es superior a la mamografía. Sin embargo, usualmente esas pacientes que están más pendientes de su anatomía, más pendientes de una nueva lesión, son las pacientes que llegan en etapas un poco más tempranas y que deben someterse a menos tratamientos o tratamientos más complejos, sobre todo cuando se detectan tempranamente estas lesiones y obviamente buscan atención tempranamente. Entonces, esto, como ustedes saben, existe un sistema de clasificación que es el sistema de clasificación BIRADS. BIRADS básicamente por sus siglas en inglés, Breast Imaging Reports and Data Systems, Database System, que es básicamente un estudio, digamos, de acceso de información en donde, dependiendo de ciertas características, vamos a tener el riesgo o no de presentar una alteración, ya sea tipo cáncer o no. Entonces es importante recalcar, porque es que esto nosotros lo recibimos todos los días en las consultas, los médicos que vemos pacientes de mamas, ya sea patología benigna o maligna, siempre llega el paciente con un ultrasonido, con una mamografía, que habla acerca de BIRADS 1, 2, 0, etc. Entonces la idea de esto es saber qué hacer, y es importante reconocer el BIRADS 0, porque el BIRADS 0 es un gran problema para nosotros, y yo he tenido pacientes que han llegado con mamografía BIRADS 0 de un año atrás o quizás menos, y que nos dicen, no, lo que pasa es que el médico que me vio me dijo que BIRADS 0 y que bueno, todo está bien, tranquilo, 0 es que no es nada y no pasa nada. Lo cual no es cierto. Todos sabemos que BIRADS 0 se basa básicamente en la imposibilidad del estudio de imagen para evaluar adecuadamente el tejido mamario. Y yo tengo que recalcar esto, porque este grupo de pacientes que se presentan BIRADS 0 tienen un 13% de riesgo de que en el siguiente estudio, en la siguiente modalidad, ya sea que tienes una mamografía y le complementaste con una tomosíntesis o le complementaste con una resonancia para ver una lesión muy pequeña, hay un 13% de pacientes que pueden tener enfermedad maligna. Entonces es importante recalcar, BIRADS 0 significa que no se hizo nada. BIRADS 0 significa que ese no es el estudio adecuado y el paciente tiene que seguir entonces escalando el peldaño de estudios en complejidad diagnóstica para lograr detectar entonces o realmente estar tamizado como tal. Pero ya en ese punto ya no estaríamos hablando de tamizaje, ya estaríamos hablando de un estudio, digamos, diagnóstico, porque ya el tamizaje, como recordamos al principio, es una prueba que teóricamente debe ser barata y aplicable a toda la población. Ya cuando no es mamografía y es o ultrasonido o resonancia, otro estudio, ya estamos hablando de una prueba diagnóstica más que una prueba de tamizaje. Entonces, BIRADS 1, una lesión negativa, pero una prueba negativa en donde no existe ni un hallazgo, es una mama teóricamente normal. 2, cuando hay algunas lesiones, pero no son hallazgos malignos. 3, cuando hay una lesión que es probablemente benigna, pero tú requieres entonces un seguimiento, no todo el tiempo 6 meses, puede ser 3 meses, y eso va a depender mucho del estatus hormonal de la paciente, sobre todo en las pacientes premenopáusicas, usualmente se recomienda seguimientos más estrechos, obviamente por la hiperestimulación propia que existe durante esas edades. Ya BIRADS 4, entonces, que se va a dividir en A, B, C, ya va a tener un grado, un porcentaje de riesgo de malignidad, por lo cual requiere siempre una biopsia. Y el BIRADS 5, donde estamos hablando ya de una lesión donde el 95% de los casos va a ser maligna y obviamente requiere una biopsia. El BIRADS 6 ya es una lesión confirmada como maligna. Entonces, este estudio habla mucho de lo que estábamos hablando hace un ratito, y es un estudio bastante sencillo, 943 casos de pacientes entre 35 y 71 años de edad, mamografía que se realizan desde el 2015 al 2018, y de esas pacientes, 15 pacientes se le diagnosticaron cáncer, de las cuales 7 fueron perdidos, o no se lograron encontrar la causa. Y fíjense al lado derecho de la diapositiva, las causas por las cuales no se encontraron. Una fue error de interpretación, que ese básicamente recae sobre los hombros del radiólogo. El radiólogo es un médico igual que nosotros, es un ser humano, tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a pasar inadvertido alguna lesión, y por eso es importante que nosotros como médicos de cabecera, mastólogos, médicos oncólogos, que vemos a esta paciente primera vez, también tengamos la capacidad de reconocer ciertas alteraciones que quizás pudieron pasar inadvertido a un radiólogo por el volumen de casos que tuvo o por
simple y sencillamente la incapacidad que pudo tener en algún momento para encontrarla, siendo obviamente el error humano una de estas causas, ¿no? La otra causa es la pobre adquisición de las imágenes. Para ahí hay unos tips que ahora le voy a mencionar. A la hora de nosotros ver las imágenes, hay cosas que deben estar dentro de la placa de la mamografía, en las proyecciones, sobre todo en las proyecciones latero-medial. Es importante siempre recalcar la presencia de ciertas estructuras y la coloración de las placas a la hora de evaluarlas para poder hacer una adecuada interpretación. Y la última causa entonces es factores relacionados a las características mamarias, que también eso vamos a hablar un poquito, le voy a dar unos ejemplos de casos reales que hemos tenido por acá, ¿no? Entonces el reporte de radiología, cuando nosotros lo recibimos, un adecuado reporte, y eso es importante que nosotros hagamos hincapié a la hora de recibir un reporte de radiología, porque nosotros somos los que le vamos a dar la última opinión al paciente. Es cierto que el radiólogo, y lo van a ver al final del reporte, él va a hacer ciertas recomendaciones de tratamiento y está en todo su derecho como médico. Sin embargo, hay ciertas cosas que al final de cuentas el paciente espera que tú le des esa información final. La indicación del estudio, por qué fue, el estudio debe decir en la parte superior que fue un estudio hecho por tamizaje, porque no es lo mismo una mamografía o un ultrasonido de tamizaje que un ultrasonido o una mamografía diagnóstica. Entonces es importante recalcar esa parte. La composición de la mama, ahorita la vamos a ver, pero es importante que nosotros sepamos qué tipo de tejido mamario, porque no es lo mismo la evaluación de un tejido mamario con una composición de densidad tipo A una tipo C o una tipo D. Hallazgos importantes que se hayan encontrado, eso va en el cuerpo del informe y hablamos de masa, simetría, distorsión en la arquitectura, calcificaciones o cualquier otro hallazgo importante que haya encontrado el radiólogo y por el cual obviamente va a ser su recomendación. Y estudios en los que se compararon previamente, la mayoría de las veces el radiólogo no cuenta con estos estudios, sobre todo cuando son pacientes que van a múltiples lugares a hacerse sus estudios de tamizaje. El radiólogo va a dar una evaluación final y una categoría, ahí es donde entra entonces el BIRATS, y es importante esta parte recordar. Y no sé si hay entre el público algún radiólogo o conocido de radiólogo, pero es importante recalcarle y hacerle saber al radiólogo que no debe dar informes en donde se habla acerca de la histología de la lesión. Una lesión circunvalada con márgenes definidos, ya sea en el ultrasonido o en la mamografía, no necesariamente es un fibroadenoma. Hay una alta sospecha que puede ser un fibroadenoma y eso lo puede poner el radiólogo. Sin embargo, no puede concluir como fibroadenoma de mama o con enfermedad maligna de mama, siempre y cuando no haya una biopsia de por medio. Eso es importante recalcarlo porque en la práctica hemos tenido pacientes con lesiones circunscritas que resultaron ser en carcinomas, sobre todo in situ, y que no necesariamente entonces eran lesiones benignas. Entonces es importante recordar eso en el reporte de radiología. Esto es lo que le hablaba con respecto a la composición mamaria, y esto va a depender mucho de la densidad mamaria, de la persona que haya dado o no haya dado lactancia, donde la madurez mamaria permita que la cantidad de volumen de tejido graso sea menor a la cantidad de volumen glandular, y eso permite entonces la mejor o la adecuada evaluación por la mamografía, que es nuestro método de tamizaje estándar. La composición tipo A es una mama de una persona que tiene una mama normal, que tiene una mama con una adecuada cantidad de tejido graso y donde la sensibilidad de la mamografía es casi 75-80% en la mayoría de los casos. Ya cuando la composición de la mama empieza a bajar, B, C y D, la cantidad de tejido denso es mayor y con esto entonces imposibilita la adecuada evaluación completa de la glándula mamaria en la mamografía. Entonces, en esta paciente con densidad mamaria B, C y D es donde tenemos que evaluarlas, entonces probablemente con otro estudio y siempre y cuando hayamos hecho la estratificación de riesgo de esta paciente. Hallazgos que vamos a encontrar en la mamografía, masas, sobre todo lo importante a la hora de la evaluación de las masas, si son masas redondas, ovales, si los márgenes son definidos, si son masas que tienen márgenes espiculados o que no se distinguen esos márgenes, es importante a la hora de evaluar. Y recordemos que la densidad de esas masas, si se mezcla con una mama de alta densidad, es más difícil la evaluación. Cambios en la arquitectura, aquí usualmente se usa la regla del cometa. La regla del cometa es que la punta del cometa siempre apunta hacia la areola. Si hay un cambio en las fibras, que usualmente las fibras que vamos a ver en la mamografía que apuntan hacia la areola son los ligamentos de Cooper. Si hay un cambio en la disposición de los ligamentos de Cooper, significa que hay una lesión que está ocupando espacio y que está retrayendo el tejido alrededor. Entonces no vamos a ver la imagen característica en forma de cometa. Lo que vamos a ver son lesiones que tienen patrones estrellados,
como lo vemos en la diapositiva, y de ahí entonces va a ser este cambio en la arquitectura, que quizás no lo vemos en microcalcificaciones y otras alteraciones, pero es importante tenerlo en cuenta a la hora de la evaluación de la mamografía de esta paciente. Las microcalcificaciones, que son nuestro principal punto a la hora de hablar acerca de una mamografía sospechosa, es importante reconocer que hay microcalcificaciones que son típicamente benignas, que no tienen nada que ver con la enfermedad maligna, y hay microcalcificaciones que sí son sospechosas. Entonces, ¿cuáles son las que nos importan a nosotros? Usualmente las típicamente benignas se van a ubicar como microcalcificaciones pequeñas asociadas a la piel, que pueden ser de origen vascular, las mismas microcalcificaciones vasculares que también se asocian a vasos sanguíneos que están dentro de la mama y que presentan mucho en los pacientes, sobre todo por arriba de los 50 años de edad. Las microcalcificaciones que se encuentran asociadas a lesiones como fibroadenomas, usualmente se ven como imágenes de palomitas de maíz, es importante reconocerlas. Las microcalcificaciones que son redondas y gruesas también son microcalcificaciones que usualmente no son malignas. A diferencia de las microcalcificaciones que son sospechosas, usualmente es microcalcificaciones muy finas, amorfas, que no tienen un patrón de crecimiento, digamos, definido. Las microcalcificaciones que son lineales, las microcalcificaciones que son ramificadas, todo esto habla acerca del crecimiento de células, que su crecimiento está siendo tan rápido que muchas de ellas mueren rápidamente, mueren dentro de los ductos. Por eso es que las ves en formas lineales, por eso es que las ves en forma ramificada, porque están creciendo dentro de los ductos mamarios y están muriendo por la velocidad en que crecen. Entonces, usualmente esas células se ven reflejadas en la mamografía como microcalcificaciones muy pequeñas. Con respecto al error de la adquisición de las imágenes, es importante recalcar esta parte. En la diapositiva se ve una mamografía tomada adecuadamente. En la zona lateromedial se ve cómo está el músculo pectoral mayor, e inclusive se ven algunos ganglios a nivel de la axila de esa paciente. Es importante que las mamografías, cuando la veamos en las imágenes que se nos presenten, incluyan el pectoral mayor y sobre todo la región axilar. Esto es primordial a la hora de evaluar, porque tenemos muchos pacientes que tienen lesiones en microcalcificaciones cercanas al músculo y algunas veces no se ven en las mamografías. Igual en la proyección cefalocaudal también es importante recalcar que debe estar presente en los músculos a la hora de la evaluación de esta paciente, para no perder espacio de falsos negativos. Perdón. Estos son otros errores de adquisición de la imagen, y sobre todo en este caso se habla acerca de la ausencia. Fíjense cómo se ven en la imagen de la izquierda, cómo no se logra apreciar adecuadamente el músculo, el plano muscular, no se logran ver ganglios en esta paciente, y obviamente se detecta entonces una lesión que no fue detectada previamente en la mamografía. Con respecto a la densidad mamaria, vamos a tratar de explicarla a través de una analogía. La densidad mamaria básicamente es cuando hay un tejido de soporte menor que un tejido estructural de la mama. ¿Y esto cómo se explica? Usualmente yo utilizo el ejemplo del edificio. Usted tiene un edificio en donde tiene columnas, tiene paredes de, digamos, cemento en este caso, y este edificio tiene dos alternativas. Uno, tener dentro del apartamento amplios, que es como la parte funcional. Dentro del apartamento vas a tener una cocina, vas a tener un refrigerador, vas a tener sillones, vas a tener muchas cosas, y es un apartamento amplio. Usualmente este paciente corresponde con el paciente que utilizó el tejido mamario o que maduró la célula. Esa paciente que dio lactancia, esa paciente que su primer hijo lo tuvo a una edad temprana, esa paciente, la mama de esta paciente va a tener unos alvéolos amplios porque esa paciente utilizó su tejido mamario y diferenció esa célula mamaria. A diferencia de la paciente que no utilizó el tejido mamario, a diferencia de la paciente que no se embarazó o que se embarazó muy tarde en su vida y que no dio lactancia o por uno u otro motivo, usualmente ese tejido mamario no se diferencia. Ese va a ser el del apartamento pequeño, un apartamento muy pequeño, compacto. Entonces, cuando tú tomas la radiografía, cuando tú tomas la fotografía, lo que vas a ver va a ser puro cemento en la evaluación, tanto en la toma lateral o lateromedial o la toma cefalocaudal. Vas a perder entonces hallazgo. ¿Cómo lo vas a ver entonces? Este es un ejemplo de una paciente, y fíjense en la evaluación del colega. Obviamente no voy a poner ni el nombre de la paciente ni el del colega, pero fíjense que él nos pone en la mamografía de esta paciente heterogéneamente denso. Ese sería un tejido tipo C, quizás tipo D, hablando acerca de la densidad mamaria.
Entonces, heterogéneamente denso, lo que me está diciendo este colega es que el estudio que él realizó, que fue la mamografía, no le fue el estudio adecuado para tamizar a esta paciente. Sin embargo, en la parte de las conclusiones, el colega, disculpen, en las conclusiones el colega me coloca mamas sin signo obvio de malignidad, lo cual no está bien, porque es que este colega no llegó a ver toda la mama. Hubo zonas donde el tejido era denso, que no se pudo ver si tenían o no tenían, ya sea una microcalcificación, una distorsión de la arquitectura, una pequeña masa. Entonces, este estudio no está adecuadamente concluido. Este estudio no dice una conclusión. Entonces, ¿cuál debe ser la conclusión del colega? La parte que está en el final. Categoría BIRAT 0, recomendamos ultrasonido de mama como estudio complementario. Esa es una recomendación que está adecuada con una opinión o diagnóstico adecuado. No el primero, probablemente ahí haya sido que la secretaria lo pone ya como plantilla o demás, pero es importante que nosotros como especialistas, cuando veamos estos resultados, estemos anuentes de que un tejido heterogéneamente denso por mamografía no se debe ver. Le pongo este ejemplo de otra paciente. Esta paciente se hizo un estudio de tamizaje, de hecho la vi hace muy poco, y en el estudio de tamizaje el colega coloca, el tejido es heterogéneamente denso, nuevamente, una clasificación probablemente correspondiente con un tipo de composición mamaria C, quizás D. Y yo vi estas mamografías y en la placa de la mamografía no se ve adecuadamente el tejido y yo estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, el colega en la parte de la conclusión nos pone que tiene calcificaciones típicamente benignas en ambas mamas y nos los clasifica entonces como un BIRAT 2. Esto está muy, muy mal, porque este estudio tiene un diagnóstico errado. Este estudio, yo no soy radiólogo y respeto mucho a los colegas de radiología, ya se los digo. De hecho, conozco muchos y me llevo muy bien con ellos. Simple y sencillamente, este estudio no tiene una adecuada conclusión. Y es porque tú en la parte del informe de la descripción me estás diciendo que no viste adecuadamente la mama. No me puedes poner BIRAT 2, porque lo que me estás diciendo es que yo le dé una palmadita en el hombro a la paciente y le diga que venga en un año, como lo pone aquí abajo, se recomienda a la paciente control mamográfico en un año, lo cual no está bien, pues esa paciente no está adecuadamente tamizada. ¿Qué hacemos en este caso? Yo en lo personal no soy tan amigo del ultrasonido como técnica complementaria, porque es que el ultrasonido me detecta alteraciones ya en una etapa más avanzada, ya el nódulo como tal, o ya la masita como tal, y las microcalcificaciones muy, muy pocas veces puede ver. Entonces yo paso a la siguiente modalidad, que ya no es tamizaje, sino que es una modalidad complementaria, que es la tomosíntesis. Y le mando a esta paciente a hacer la tomosíntesis, y lo que encontramos es esto: un acúmulo de microcalcificaciones pleomórficas descritas en ambas mamas, y ya entonces el hallazgo es correspondiente a un BIRAT 4A. Entonces esta paciente probablemente, si se hubiera ido a la casa a los 8 meses, hubiera tenido una lesión probablemente palpable en ese momento, o inclusive alguna molestia que le hubiera llevado nuevamente, o quizás hubiera venido hasta el otro año y ya entonces con una lesión avanzada. Entonces es importante recalcar: las mamas densas, como lo comentaba hace un rato nuestra compañera, no se toman a la ligera. En este grupo de pacientes son pacientes de mayor riesgo porque su tejido mamario no es un tejido maduro, es un tejido de alto riesgo. Y esta paciente también son pacientes de alto riesgo. Y ya para concluir, es cuando utilizamos técnicas de tamizaje avanzado. Y nuevamente haciendo la acotación, este es un tamizaje específico para un grupo de población y no cumple con las características primordiales del tamizaje, que es la parte de que sea barato. La resonancia magnética en específico para este grupo de pacientes de alto riesgo, como las pacientes que tienen un riesgo de más de 1,7% en los próximos 5 años de desarrollar cáncer. Eso se hace a través de modelos de estratificación de riesgo, específicamente el modelo de Gail. Hay una página en la web de NCI que uno busca herramientas de evaluación y ahí se le hace algunas preguntas a la paciente, entre ellas la edad, dónde nació, a qué edad tuvo su primera menstruación, si ha tenido antecedentes previos de biopsia, y otras preguntas que se responden en esta herramienta, y ella básicamente te dice en un porcentaje en los próximos 5 años y a lo largo del riesgo de la vida del paciente, cuál es el riesgo de esta paciente. Tú puedes estratificarla de acuerdo a ese riesgo, 1,7% en los próximos 5 años, o si su riesgo es más de 25% de desarrollar cáncer a lo largo de su vida. El paciente que ha tenido antecedentes de radioterapia torácica, ya sea paciente con antecedentes de linfoma u otra enfermedad mamaria previa que hayan requerido radioterapia, pacientes con mutaciones de BRCA1, BRCA2, o pacientes con antecedentes de carcinomas in situ o de hiperplasia ductal con atipia. Es importante ese grupo de pacientes.
En ese paciente se recomiendan, de una categoría C, se recomiendan, 2A, se recomienda la resonancia como un método adecuado de tamizaje por encima de la mamografía. Pero nuevamente, es un estudio costoso y no es un estudio que se recomienda a todas las pacientes. Existe evidencia insuficiente en las pacientes que tengan entre 15 a 20% de riesgo a lo largo de su vida, y las pacientes con tejidos densos en resonancia existe una evidencia insuficiente para recomendar resonancia magnética como método de tamizaje. Ahí la recomendación personal es, obviamente, evaluar el riesgo de la paciente, su mamografía, y si la mama está muy densa, entonces obviamente pasar a la modalidad complementaria, que es la tomosíntesis mamaria, y complementar con ultrasonido en caso tal de que se encuentre alguna lesión sospechosa. En contra de la resonancia, todas las pacientes que tengan menos de 15% de riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de su vida, eso es básicamente para la resonancia como método de tamizaje. Y bueno, básicamente como ya mensaje final, recordar que es cierto que estamos en el mes de octubre, cáncer de mama es una prioridad de este mes, la concienciación, educación y demás. Este mes también se asocia con el cáncer de próstata porque en noviembre tenemos fiesta patria y en Panamá se celebra entonces cáncer de mama y próstata juntos. Pero recordar que hay otros meses, hay otros cánceres, es importante recalcarlo, que también la educación va dirigida en ese sentido, y que no solamente la detección temprana, sino la prevención de esta enfermedad son los 365 días del año. Nosotros como médicos debemos, digamos, empujar a nuestros pacientes en ese sentido, y obviamente hablaba hace un rato la compañía acerca de estilos de vida saludable, dieta y demás, y todo eso está comprobado, es un balance, no es que ahora vamos a comer nada más lechuga y agua, simple y sencillamente que es un balance y que se recomiendan entonces ciertas conductas para disminuir el riesgo de esta enfermedad. Mil gracias y nuevamente agradecido por la oportunidad. Muchas gracias, doctor García. Tenemos saludos especiales desde Paraguay. La doctora Fátima Aguayo de Navarro, quien participa con frecuencia en nuestras docencias. Saludos también de parte del doctor Jaime Sánchez. Bueno, dejo el micrófono abierto unos minutos. Tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas, por si tienen alguna interrogante la pueden hacer llegar a través de la aplicación o me levantan la manito y le cedemos el micrófono. Vamos a esperar unos minutos para Tenemos algunos residentes, no sé si quieran también pues, hacer alguna pregunta. Bueno, mientras nos hacen llegar algo, quiero ceder nuevamente la palabra a ambos para un cierre, un mensaje final que deseen dejar para los presentes. Acá veo un comentario de la doctora Aguayo en Paraguay con respecto al uso de la ecografía. Y no es que está mal, definitivamente que la ecografía es un método complementario adecuado. Sin embargo, recordemos que lo que nosotros estamos buscando en las pacientes que tamizamos son lesiones muy pequeñas, ni siquiera se ven en ecografía. Entonces es importante a la hora de tamizar adecuadamente a la paciente y decirle que en los próximos 8 a 14 meses no va a tener una lesión nueva en la mama, debemos recordar en qué momento de la estrategia estamos. Entonces la ecografía sí es cierto que nos ayuda como a complementar el estudio mamario definitivamente. Sin embargo, lo que nosotros queremos encontrar, o no encontrar, mejor dicho, son microcalcificaciones con una adecuada valoración de todo el tejido mamario. Esa microcalcificación, que puede ser una hiperplasia con atipia que está empezando a transformarse en una enfermedad maligna que todavía ni siquiera es un nódulo, ese es el momento que nosotros queremos aspirar con una mamografía adecuada. Entonces ahí el ultrasonido definitivamente que es una herramienta de metodología que nos ayuda mucho, pero usualmente en las pacientes con mamas densas o la tomosíntesis, en algunos casos inclusive la resonancia cuando una paciente que no se puede valorar adecuadamente con la tomosíntesis por su densidad mamaria. Gracias, doctor. Doctora Blaisen, tiene el micrófono cerrado. Entonces quería agregar algo. ¿No? Okay. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señora. Sí, agrego
al comentario de Roberto, y hoy precisamente discutíamos acerca de este tema con el grupo de residentes de ginecología rotando en el Instituto Oncológico Nacional, acerca de la prevención del cáncer de mama, y básicamente como para concluir y recomendaciones con esto de los estudios de imagen, que las pacientes nos llegan con el reporte, y siempre les digo que una manera de evitar el error humano que puede suceder acerca de la interpretación del estudio de imagen es que también agarren el CD que trae la paciente o agarren el link del estudio de imagen para que ustedes visualicen la toma, la foto, para que ustedes vean los ultrasonidos, para que vean esa imagen de mamografía, y no solamente dedicarse a leer el papel, porque como bien lo demostró pues, el doctor en sus casos clínicos, pues existe el error humano y debemos evitarlo. Y ese segundo checklist sería abrir la imagen, y si ustedes consideran que no se correlaciona la clínica del paciente, lo que ustedes están viendo con el reporte, pues definitivamente hay que sentarse a cuestionarse si realmente el reporte coincide con la paciente y con el plan terapéutico que le vas a ofrecer la paciente. Y definitivamente si tienes alguna discordancia en esto, pues yo creo que no está de más que nos sentemos con un radiólogo de nuestra confianza y discutamos, oye, ¿qué te parece esta imagen? ¿Crees que podemos pedirle un ultrasonido? Valoro otras técnicas, tecnologías nuevas, como mencionó el doctor, que es la tomosíntesis, o inclusive que les preguntaba a los chicos acerca de la tomosíntesis, pues desconocían de esta tecnología nueva. Entonces, es importante que el manejo de este tipo de patologías, de la patología, el estudio de la patología benigna o maligna de la mama, en este caso centrándonos en la maligna, pues debe hacerse en un entorno multidisciplinario, acompañándolos del equipo del radiólogo, del cirujano oncólogo, el ginecólogo, entonces para tomar la mejor decisión para el paciente. Y de verdad les digo, si el paciente le viene solamente con la hojita, con el reporte, la evaluación no está completa, es una evaluación incompleta. Ustedes soliciten ese link, ustedes soliciten ese CD y revisen ustedes mismos esas imágenes para estar realmente claros que lo que ustedes están viendo se correlaciona con el informe médico. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿alguna pregunta más? Levantar la mano, chicos. Creo que mientras cerramos entonces nuestra jornada de docencia de hoy lunes, no sin antes invitarlos a nuestra jornada de docencia del miércoles y del jueves. El miércoles con inmunización materna, con la segunda parte del curso, y el día jueves con nuevas terapias para el síndrome urogenital en la menopausia, con el doctor Alfonso Laverne. Para los que son miembros y nos acompañan, recuerden también responder la encuesta del Día del Ginecólogo, echando el récord de Elis. Doctor García, encantada, muchas gracias por acompañarnos. Doctora Bleixen, gracias por la jornada de hoy, y bueno, esperamos que todo haya sido del agrado y satisfactorio para los presentes, y seguimos entonces trabajando por nuestros miembros. Feliz noche para todos. Gracias.